Adelantaba que otro de los temas que abordaríamos esta mañana y que ha causado preocupación sobre todo al sector empresarial y por qué no también a la ciudadanía por las repercusiones que esto puede traer es el anuncio que hace la Secretaría de Hacienda a través de su titular, en donde reconoce las metas de crecimiento de la economía mexicana no se cumplirán este 2014. Se había establecido un 3.9% del PIB, del crecimiento del PIB. Sin embargo, en rueda de prensa, en una conferencia que ofreció a banqueros, el secretario de Hacienda dice apenas vamos a alcanzar el 2.7%. Para ponérselo así muy ciudadano, muy llanamente, como público radioescucha, no como empresario, un experto, esto podría repercutir en la generación de empleo, en la generación de un mejor nivel de vida para las familias mexicanas, así muy a grandes rasgos. Pero para esto tengo a mi analista de cabecera, a Fernando Carrillo, analista económico, a quien agradezco me tome la llamada. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Obed. Un saludo a todo el auditorio. Bien, pues continuando con esta línea que marca más allá de la noticia y así muy para la ciudadanía, con palabras que nos pueda entender, ¿qué significa este no crecimiento del 3.9% en México y sí un 2.7%, Fernando? Pues mira, eso lo podemos traducir de manera muy simple en que se van a dejar de crear más de 200,000 trabajos o empleos en lo que resta del año. Esa es la repercusión real de esa baja del 3.9 al 2.7. Entonces, el universitario que tiene la aspiración de encontrar un primer empleo, o cualquier persona, un obrero, un trabajador, un empleado, va a tener dificultades bastante serias a la hora de poderse colocar en el mercado laboral y poder llevar un ingreso a su casa. Esa es la repercusión de tipo más directa. Sin embargo, a todos nos toca parte de este descalabro económico, ¿no? Porque las economías empresariales se ven disminuidas. En efecto, por ejemplo, la inversión incluso extranjera directa, o sea, lo que vienen los empresarios extranjeros a invertir a México, en este primer trimestre se vio que es la primera vez que después de muchos años baja de manera importante. Lo más preocupante es que por una parte la Secretaría de Economía da un dato falseado, queriendo manipular que hemos crecido mucho, y sin embargo, por otra parte, el Banco de México le dice lo contrario. Entonces estamos viendo que las dependencias del gobierno no se están poniendo de acuerdo, INEGI, Banco de México, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, porque tratan de defender lo indefendible y de alguna manera darle a mostrar a la gente que es otra cara la de la economía, cuando en realidad, estamos ya viviendo todos una recesión desde el año 2013 y que todavía seguimos viviendo actualmente. Esa recesión es que se está detenida la economía, no se está moviendo el efectivo, no se están haciendo nuevas inversiones, no se están haciendo nuevas contrataciones y todo fluye de manera muy lenta. Fíjate que el señor Luis Videgaray, el titular de Hacienda, justifica este no crecimiento en 3 puntos fundamentales. Vamos por pasos. El primero dice, y así en ese orden lo pone, el primero es el no crecimiento o el crecimiento que también se está dando de manera nula en los Estados Unidos, que es uno de los socios comerciales del país y que tuvo un crecimiento menor a lo esperado, lo que tuvo un efecto negativo en las exportaciones mexicanas, Fernando. En efecto, y tiene toda la razón. Lamentablemente para nosotros los mexicanos estamos muy ligados a la economía de Estados Unidos y por lo mismo, tenemos que si ellos no corren, nosotros no les podemos seguir el paso, estamos detenidos, ellos van de rodillas y nosotros todavía más lento atrás de ellos. Es cierto lo que dice el secretario de Garay y por eso mismo se me hacía muy extraño que ellos siguieran manteniendo en un aferramiento, una necedad, el 3.9 de crecimiento cuando de Estados Unidos desde el primer mes del año ya se veía que no daba avisos de crecer. El segundo punto te lo dejo al aire porque tengo una pausa comercial, pero sin duda es el que más llamaría la atención porque está reconociendo que de alguna manera esta reforma fiscal y las otras que se han aprobado en México desde el año pasado a la fecha están inhibiendo este crecimiento, sobre todo en el consumo. Dice concretamente, se debió que hubo una desaceleración en el consumo, la gente no consume por los nuevos impuestos que se aplicaron sobre todo en bebidas azucaradas y en alimentos de alto contenido calórico.
Vamos a una pausa y hablamos sobre este punto que sin duda alguna sería lo más importante del discurso que da Videgaray. La pausa, regresamos a Más Allá de la Noticia. En la mañana con 48 minutos regresamos a Más Allá de la Noticia. Por cierto, un saludo a Alex Vela del equipo de producción de este programa, que forma parte de un gran equipo de producción. No le digo los nombres porque son varios, después se los iré enumerando para que usted los vaya conociendo. Gracias a todo el equipo que está detrás de un servidor y que hace posible que este informativo se dé con la calidad, la objetividad y la transparencia que lo manejamos. Y no son porras, es una felicitación a mi equipo. Dice una persona, el gobierno está llevando al precipicio al país y todavía salen con sus cifras alegres. Otro más, desafortunadamente, los políticos así son, solo en campaña pintan al mundo maravilloso y cuando llegan al poder en México no hacen nada por nuestro país. Hablábamos con Fernando Carrillo sobre este segundo punto en donde Hacienda reconoce que su reforma fiscal de alguna manera está inhibiendo el crecimiento de México. Y me llama la atención, Fernando, este punto, pues se supone que una reforma es para beneficiar, no para afectar, y Hacienda reconoce que hay una falta de consumo, una caída en el consumo en algunos productos por esta ley fiscal. Bueno, bien, parece que se nos cortó la llamada, vamos a tratar de recuperarla. Estamos con Fernando Carrillo, analista, y por lo pronto le adelanto, bueno, ya lo tenemos. Fernando, decía que me llama la atención que la reforma fiscal tan mencionada, tan destacada, tan presumida, por así llamarlo, por el gobierno federal, está provocando una baja en el consumo en algunos productos. En efecto, tienes toda la razón. La verdad es que Hacienda, al incrementar los impuestos vía esta reforma fiscal, pues sí afectó en primer término, elevó el impuesto sobre la renta y afectó a todas las personas acomodadas. Fue un duro golpe para la clase media porque todos los servicios y los productos se incrementaron y pues la inflación está un poquito descontrolada. Vamos, estamos ya real, cercano al 5% y ese es un impuesto muy alto. Pero a los pobres, a la gente más desposeída, les afectó de manera desproporcionada a través del gravamen o del impuesto contra la obesidad por los refrescos y aperitivos. Vamos, lo que está haciendo Hacienda, y qué bueno que lo reconozca porque es el primer paso para poder avanzar. Dado que estuvieron necios a esto, nosotros lo predijimos en su momento que iba a afectar esta reforma fiscal a todos los bolsillos de la población. Sin embargo, bueno, pues era una necesidad de decir, no, esto nos va a beneficiar a todos. Hoy el gobierno está gastando más, es cierto. En el primer trimestre está gastando 13.2% más que el trimestre del año pasado, 2013. Y ese gasto lo está tomando del dinero de los hogares, vamos, de esos impuestos que le cobran a los pobres, porque pues más que ir contra la obesidad, pues hoy está yendo contra los bolsillos de la gente y eso le está afectando. Tan es así que pues la economía va de una manera en el mercado interno muy lenta. Y el tercer punto que menciona el titular de Hacienda es que la producción petrolera fue menor de 1.2% o menor a la del trimestre anterior y se están produciendo alrededor de 2.490.000 barriles de petróleo al día cuando la cifra prevista era de 500.000 y es por eso que también se afectan las finanzas del país. Sí, por supuesto. Sin embargo, este es también un argumento un poquito para estimular lo que es la reforma energética, que a mi punto de vista, bueno, pues es el principal objetivo de este gobierno. Por eso hoy están pagando los platos rotos, están tratando de pues hacer un control de daños, porque el interés principal, bueno, pues está en la reforma energética. Y bueno, cada vez que oímos una noticia mala del petróleo, bueno, pues es como para que ellos tengan una justificación en apurar las reformas. Sin embargo, bueno, ese es el menor de los problemas que tenemos, porque en realidad la construcción en México está detenida, las magnas obras que prometió el gobierno federal no se están haciendo, y el comercio, como nunca, organizado, y son cifras de la ANTAD, por primera vez en 30 años bajaron el volumen de ventas. Vamos, sus ventas totales cayeron por primera vez en 30 años y eso es verdaderamente dramático. Quiere decir que el país sí está en una recesión, está confirmadísimo, economistas serios, y el IMEF, por ejemplo, con su indicador de actividad económica, nos lo está diciendo desde el año pasado, y aún así contra las mismas cifras y datos de Hacienda, que decían que todo lo contrario. Entonces, bueno, sí tenemos un sistema económico muy depauperado. Tú lo tuviste en exclusiva el día 1 de enero, sí. Te comenté los pronósticos que hicimos en la oficina, en el último trimestre del 2013 y nosotros pronosticamos 2.5.
de crecimiento. Hoy nos está dando la razón Hacienda, bajar a 2.7 su pronóstico de crecimiento, pero aún así, en enero a finales todavía revisé yo mi pronóstico y lo ajustamos a 1.5, 2%. Ahora, o sea que todavía tenemos un nada halagüeño escenario de término de año. Sin embargo, también hay que decirlo, siendo optimistas, estamos tocando fondo. Quizá a partir de junio, julio, empiece la recuperación de la economía, pero va a ser tan lenta que la gente no lo va a percibir hasta dentro de 6 meses. Y fíjate, estaba viendo que tan solo en el primer trimestre del año, según el propio INEGI, la economía de México creció 0.28%. Pero bueno, ya me quedan 2 minutos de programa a manera de conclusión. ¿Qué se puede hacer, Fernando? Y no solo por el gobierno de Peña Nieto. Hay cifras que revelan que en los últimos 30 años la economía mexicana lleva un crecimiento del Producto Interno Bruto mediocre y casi nulo según los analistas. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, o en tiempos de Carlos Salinas, el PIB creció un promedio de 3.96% anual, que fue cuando más creció. Ernesto Zedillo mantuvo la economía al 3.5% anual. Vicente Fox fue al 2.5%, y con Felipe Calderón fue 1.93%, la peor etapa de la economía mexicana. Entonces, en conclusión, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería la recomendación de los especialistas económicos? Pues sí, de hecho, mira, esos datos que son muy interesantes, porque sí es una pena para México, con el potencial económico que tiene, que solo 3 o 4 naciones estén por debajo que nosotros. Y estamos hablando de Argentina, que tiene un gobierno con Cristina Fernández, que está depauperado, está muy pobre, y Venezuela, ¿no? Por ejemplo, que pues están tronados económicamente, son gobiernos populistas, y Haití, que tienen una situación a raíz de su desastre natural, bueno, pues que no se han recuperado. México solo supera a esos países, todos los demás países están creciendo mucho más, crecen las cifras de entre el 4 y 6%, y bueno, pues lo están haciendo desde hace años, y nosotros, como bien lo mencionas, no lo estamos haciendo. La solución está en que volteemos al mercado interno, y que tengamos ya políticas muy concretas para beneficiar a la gente. O sea, que ya empezamos a ver por el bien común, no por el interés de extranjeros, ¿no? Que es el caso de la reforma energética. Estamos muy concentrados en ello, y eso no va a salvar a México, la reforma petrolera. Lo que lo va a salvar es que incentivemos la microempresa en el país, que le demos recursos a la gente para que pueda contratar personal y para que podamos tener cadenas productivas mucho más eficientes. A la gente, pues, ¿qué le toca? Pues ser muy cuidadosa con su empleo, con su trabajo, porque, bueno, de aquí a diciembre de este año, pues todavía vamos a vivir los vaivenes de esta posible e incipiente recuperación, pero de todos modos, bueno, pues no se van a generar más empleos, entonces pues hay que hacer rendir lo poco que tengamos. Bien. Entonces, bueno, pero sí, depende mucho del gobierno y de sus políticas de fomento al desarrollo económico, que esto se pueda levantar, que el gasto del gobierno sí lo dé, en realidad sí lo saque. Digo, el Instituto Nacional del Emprendedor tiene entre 3 y 4 meses promediando su entrega de recursos, y todavía no entrega nada. Entrega muy poco. Entonces, bueno, pues no sabemos, los mismos entes de gobierno y los mismos funcionarios están sorprendidos de que no se está gastando, cuando deberían de estar gastando mucho más. De hecho, tienen el dinero, lamentablemente, pues es el dinero que ya dijimos, tomaron de la reforma fiscal, y que están tomando de los impuestos que a los más pobres se les está cobrando. Bien, Fernando, pues te agradezco, y nomás mencionar así rápidamente, bien breve, Aguascalientes se salva de esta caída y se mantiene su tasa de crecimiento en 5% aproximadamente para este año. Sí, afortunadamente, digo, no está tan mal Aguascalientes, sin embargo, no es lo ideal, creo que podemos hacer más. Perfecto, Fernando, te agradezco nuevamente y que tengas muy buenos días. Gracias a ti, gracias a todos, saludos. Fernando Carrillo, analista económico, director de la empresa Asesor.